Hola, buenas. Bueno, voy a intentar hacer una serie de vídeos de matemáticas de bachillerato y con algún toque un poco más técnico para si hay algún curioso que le gustan un poco más las mates. Y bueno, en el primer vídeo vamos a ver lo más básico de la derivación. Y bueno, empezamos con la derivada de f de x, una función en un punto A. Para empezar, vamos a construir una recta. Bueno, primero vamos a dibujar una función cualquiera, por ejemplo, así. Y aquí es el eje X, aquí el eje f de X. Vale, y vamos a coger un punto A, por ejemplo, aquí. Entonces, si tiramos para arriba, pues aquí f de A. La imagen se encuentra aquí. Vale, y vamos a coger otro punto desplazado que va a ser A más H. Ahora veréis por qué H. Entonces vamos aquí y la imagen será f de A más H. Vale, entonces si tenemos dos puntos podemos construir una recta que pase por ellos dos. Entonces pues a ver que sea recto, bueno, más o menos. Vale. Aquí. Vale. Pues aquí tenemos la recta, entonces si queremos calcular su pendiente, el pendiente de la recta, pues va a ser la variación que hay en el eje Y entre la variación que hay en las X. Todo bien, ¿no? Hasta aquí. Vale, entonces va a ser f de el final menos el inicial, A más H menos f de A. ¿Vale? Y en el denominador pues va a ser A más H menos A. Vale, la A y la A se restan, se cancelan. Vale, y hasta aquí todo bien. O sea, el pendiente de una recta es este. Y entonces, ¿por qué hacemos una recta para introducir el concepto de derivada? Pues porque si ahora esta h la hacemos tan pequeña como queramos, es decir, que h tiende a 0, el a más h va a ir desplazándose hacia la izquierda cada vez más. Entonces, este punto de aquí va a ir subiendo por aquí, hasta que cuando llegue a A, cuando sea tan pequeño que sea prácticamente 0, tendremos una recta que va a ser así. No sé si os podré poner un vídeo para que lo ilustre mejor, una animación. Pero bueno, ¿veis esta recta? Solo corta en un punto. A esta recta se le llama tangente. Entonces, para hacer esto con esta expresión de la pendiente de una recta, pues hay que hacer que la h tienda a 0. Y para eso, pues, como ya se sabe, pues hay que hacer el límite cuando h tiende a 0 de esto de aquí. Y f de a más h menos f de a. Y a esto se le llama la derivada en un punto. Y pues básicamente pues ya hemos visto lo que quiere decir geométricamente, que quiere decir que la derivada en un punto es el pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces también en problemas que te hacen calcular la derivada en un punto también te suelen pedir cuál es la recta tangente. Entonces, sabemos que una recta tiene una expresión y igual a m, donde m es la recta, la pendiente, x más b. ¿Vale? Es una expresión así. Entonces, si sabemos la derivada, sabemos esto de aquí, la pendiente. Entonces, no he dicho que a la derivada se le pone prima, ¿vale? Entonces, después, si también sabemos que pasa por f de a, bueno, va a ser y, o sea, la recta pasa por el punto a, f de a.
Entonces, aquí va a haber un más f de a. Para cuando esto de aquí valga 0, pues pasará por el punto f de a. O sea, por la imagen y valdrá f de a. Vale, entonces, si ponemos la pendiente, porque tiene que aparecer en la ecuación, entonces ahora tiene que haber algo aquí que cuando ese algo sea 0, pues dé f de a. Y ese algo es cuando pasa por el punto A. Cuando pasa por A, ¿vale? F de a, la i. Entonces, pues va a ser x menos a. Entonces, si aquí ponemos a, todo esto va a dar 0, se va a anular y quedará i igual a f de a. Entonces, esta recta pasa por el punto que queríamos. Entonces, cuando en los problemas nos dicen encontrar la ecuación de la recta tangente, pues sigue esta fórmula. Normalmente, bueno, yo cuando estudiaba bachillerato la poníamos así. I menos f de a. Y este se quitaba aquí, pero lo veo más intuitivo de la otra manera. Y yo pues lo pongo así. I más f de a. Vale. Vamos a la siguiente. Vale, pues ahora en vez de definir la derivada en un punto, la vamos a definir en todo el conjunto x, en otra función. Entonces, si se generaliza, pues en vez de la expresión que teníamos antes, era f' en un punto A va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a entre h. Pues si ahora lo queremos para cualquier punto, pues en vez de poner aquí a, se pone x, h, x y x. Y ahora, en vez de tener un número, porque antes si ponías a era un número, pues ahora tenemos otra función. Y a partir de esta fórmula, o sea, de esta expresión, se calculan todo lo que hay, todas las tablas de derivada que, bueno, se pueden encontrar en internet o en clases las dan, todo. Entonces yo voy a demostrar voy a demostrar dos que están en esa tabla. Y bueno, va a ser la primera, va a ser cuando f de x es igual a x a la n, que como en la tabla ya se sabe, pues f derivada de x es igual a n x a la n menos. Esto de aquí es como curiosidad, no se suele hacer en bachillerato, pero bueno, ya he dicho que hay algunas cosas más curiosas así. Vale, entonces hay que hacer esto de aquí. F derivada de x será igual a... Y ponemos f de x más h, donde hay una x, ponemos x más h elevado a la n. Ahora menos x a la n partido h. Uy, me dejas el límite. Vale. Entonces, ahora si si pusiéramos directamente la h a 0, pues daría que es una indeterminación 0 partido 0. Entonces hay que hacer algo, o sea, hay que operar un poco antes de sustituir la h. Entonces, el triángulo de Pascal, bueno, esto es un binomio de Newton, que si fuera un cuadrado, aquí fuera un 2, sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso sale del triángulo de Pascal, que sería hacer esto. Aquí sería a la 0, a la 1, a la 2, de aquí sale el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y si hacemos esto, pues nos damos cuenta a la 3, a la 4, aquí un 6, 4, 1. Esto sale de sumar. Sumas 1 más 1, 2 te da. Y este te da 1 más 2, 3.
y hay que sumar, y el 6 este de aquí sale 3 más 3, y estos 4 salen 3 más 1. Bueno, esto es básico. Nos damos cuenta de que si continuáramos, pues llegaríamos a 1n, da igual lo que haya en medio, n1. Y esto es para elevado a la n. Vale, entonces vamos a poner, vamos a desarrollar esto aquí. Y lo voy a hacer aquí. Va a ser el límite, aquí tiende a 0. Bien. Y ahora será el cuadrado del primero, o sea, el primero a la n. Pues a la n. Más, y ahora va una n que hay aquí, por el primero a la n menos 1, porque vas bajando un orden y le subes un orden a la h, más lo que quiera que haya aquí, más n, ahora es x a la 1, h a la n menos 1, más h a la n, h, menos x a la n que hay aquí. Entonces, x a la n menos x a la n se quita. Se quitan estos dos. Vale, y entonces nos damos cuenta de que al menos hay una h en cada término. Entonces podemos sacar factor común. Una h está aquí. Ponemos h por... Hemos quitado esta. Ahora quitamos... Para quitar una aquí, ponemos a la menos 2, a la menos 1. Entonces ahora podemos dividir h entre h, porque h no es 0, tiende a 0, pero no es 0 aún. Entonces podemos dividir, y si ahora sustituimos, ahora sí, aquí, pues todos estos términos tienen una h, entonces van a dar 0, y este de aquí pues se queda n a la x, o sea, n por x a la n menos 1. Entonces, demostrado esto de aquí. Vale, voy a hacer otra demostración. Cuando hay una función que es igual a la multiplicación de dos funciones. Vale, y esto por la tabla de derivadas sabemos que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del, o sea, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto se sabe por la tabla, entonces vamos a llegar a esta expresión. Entonces, igual, otra vez, usamos esto de aquí y hacemos h' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de... ahora, donde pone una x ponemos x más h por f de x más h menos f de x por g de x. Estoy aplicando esto, ¿eh? Y ahora, permitidme que haga ahora el truco matemático para poder hacer esto, para poder llegar a esta expresión, sería sumarle y restarle lo mismo. Entonces, si yo aquí ahora le sumo f de x más h por g de x menos, le resto lo mismo porque así se cancelarán, x más h está un poco torcido. Vale, por si no lo veis, esto es igual a esto de aquí, entonces si es uno con más y otro con menos, se cancelará y quedará lo mismo de antes. Entonces, tenemos lo mismo, lo que pasa que expresado de otra manera. ¿Y esto qué nos ayuda? Pues si ahora agrupamos esto de aquí, que bueno, lo voy a hacer, lo voy a poner aquí como un asterisco azul para que se vea claro. Entonces ahora hacemos límite cuando h tiende a 0 de, y la parte azul va a ser esta de aquí, ¿vale? Aquí se vea mejor. Vale.
Entonces ahora tenemos f de x más h por g de x y sabemos que tienen en común la g de x, entonces podemos ponerla aquí. Entonces aquí quedará arriba f de x más h menos f de x partido h, ¿vale? Más. Y ahora vamos a hacer los otros dos. Juntamos esto y esto, ¿vale? Entonces va a ir aquí, en verde, y aquí nos damos cuenta de que lo que tenemos en común es f de x más h, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí, f de x más h por, y quedará esto, g de x más h menos g de x, ¿vale? Entonces, entre h. Entonces, la suma de límites es igual o sea, el límite de una suma es igual a la suma del límite. Lo podemos separar. Tiende a 0 de lo azul más el límite, pues acento, tiende a 0 de vale. Entonces esto de aquí pues ya sale directamente. Cuando h tiende a 0, bueno, esto de aquí sería igual. Esto va a ser la derivada de f de x por este de aquí se queda igual, más este de aquí cuando h tiende a 0 va a dar f de x por la derivada de g de x derivada. Entonces queda demostrado lo de arriba. Vale, vamos a lo último ya de teoría. Vale, pues va a ser la regla de la cadena. Que la regla de la cadena nos da la derivada de una función que es la composición de dos o más funciones. Me explico. Por ejemplo, si tenemos una función h de x que es la composición de g con f de x, que esto es más fácil de expresarlo como g de f de x, pues la derivada nos dice que va a ser igual a... es como una cebolla, derivar por capas, ¿sabes? Entonces la capa más se deriva a la capa más externa, que va a ser pues derivar g, y dejarlo de dentro igual, y luego multiplicar por la siguiente capa más interna. De hecho, aquí se podría derivar por la siguiente capa, que es x, pero la derivada de x se suma, entonces pues ya está, ¿vale? No se puede. Entonces voy a demostrar esto de aquí. Si la composición fuera más larga, pues sería igual ir haciendo las diferentes capas. Entonces voy a demostrar por la expresión anterior, o sea, la del límite, y va a ser h' de x es igual al límite h tiende a 0 de. Y ahora, esta de aquí también tiene un truco para poder hacerla, y va a ser g f de x más h menos g de f de x entre h. Y aquí lo que voy a hacer en vez de sumarle y restar lo mismo es multiplicarlo por 1, pero por un 1 un poco diferente. Va a ser f de x más h menos f de x y abajo lo mismo. Todo el mundo está de acuerdo de que esto de aquí vale 1, toda esta división. Entonces, pues tendríamos la misma expresión de
de la derivada. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser, bueno, aquí, a esta parte de aquí le voy a llamar J, por ejemplo. Entonces, esto de aquí, pues si despejas, o sea, si J es igual a f de x más h menos f de x, entonces f de x más h, despejas para el otro lado, f de x más j, ¿vale? Entonces aquí voy a poner eso, f de x más j, ¿vale? Vale, entonces ahora voy a hacer el límite, h tiende a 0, y aquí voy a poner j para g de f de x más j menos g de f de x por, y aquí voy a poner la h, ¿vale? Entonces, aquí otra vez podemos separar, bueno, si hacemos que j también tienda a 0, entonces esto de aquí va a ser la derivada de g de x, porque es como, tiene la misma forma. Aquí, lo mismo aquí, menos esto de aquí. Tiene la forma de la derivada de la fórmula que hemos puesto al principio. Entonces, el límite lo podemos separar en el producto de límite. En esta parte me tuerzo mucho. Voy a hacerlo más recto. El límite cuando j tiende a 0 de menos. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de g, y aquí va una f de x, ¿vale? La derivada de g en f de x, menos no, por la derivada de f de x. Entonces, demostrado esto de aquí.